Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo especial de Comando Jungla, una nueva entrevista, y hoy estamos con una invitada de lujo. Estamos con Isabel Benque. Isabel, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. buenas tardes, muchas gracias, muy bien, ¿y tú? Bien, pues. Isabel es primatóloga, así por lo menos lo condensa aparte de su carrera académica. Es también académica de la Universidad de Oxford y de la Universidad del Desarrollo aquí en Santiago de Chile, ¿cierto? Sí. Pero hoy estamos aquí para conversar de tu expertise, de nuestros primos evolutivos, de nuestra familia evolutiva y en particular de los bonobos, que es aquello con lo que tú has dado varias charlas a nivel mundial, has escrito bastante material y, por cierto, consideramos que es un espacio del cual tenemos mucho que aprender. La primera pregunta, Isabel. ¿Qué significa ser parte de una familia evolutiva? Porque uno tiende a pensar la evolución como una flecha, así como una especie como de línea continua, y no es tan así. ¿Ah? Claro, tendemos a pensar la evolución como una flecha o una escala aristotélica, donde una especie más primitiva da paso a una especie más evolucionada. Estos son términos incorrectos. La evolución no funciona así, no es ni una flecha ni una escalera. La evolución es mucho más parecida a un arbusto o a un río que tiene muchos distintos caminos. En el fondo la evolución es una red y nosotros lo que significa ser parte de una familia evolutiva es simplemente ubicarnos donde en la red de la vida nosotros pertenecemos. Y específicamente nosotros somos unos vertebrados, somos mamíferos y dentro de ser mamíferos somos primates. Dentro de ser primates somos grandes simios. Somos homínidos y dentro de ser homínidos somos homininos. Entonces eso nos sitúa inmediatamente en cuál es nuestra familia. No existimos independientemente como una especie de apex en la historia evolutiva, sino que somos parte de un contexto más grande. Ujú. Tú has dicho en varias ocasiones, en algunas de las charlas, incluso en las que estuviste aquí haciendo para el Congreso del Futuro, que nosotros estamos sobreinformados sobre uno de nuestros primos, ¿cierto? Que son los chimpancés. Sí, exacto. De los cuales se cuenta una historia y es una historia en la que vamos a encontrar obviamente muchos rasgos comunes, no solamente físicos, sino que también conductuales. Pero los chimpancés tienen su carácter, son particularmente agresivos, o la agresividad de ellos es algo de lo cual se ha hablado mucho, ¿cierto? Y sin embargo parece haber al mismo nivel de escala evolutiva otros primos que han resuelto sus problemas sociales de una manera completamente distinta. Y uno no tendría por qué decir, nosotros somos mucho más cercanos a los chimpancés que a los bonobos, ¿no? No, Evolutivamente exactamente. hablando. ¿Mm? Primero lo que tú te estás refiriendo es que dentro de nuestra familia tenemos dos especies que son las más cercanas, que están vivas a nosotros hoy. Y esas dos especies son los chimpancés y los bonobos. Ya, Pan Uh troglodytes y Pan paniscus. Entonces, los chimpancés y los bonobos no son nuestros ancestros, sino que son nuestros primos. De la misma manera que ustedes piensen en sus abuelos son sus ancestros, pero ustedes tienen muchos primos hoy, ¿ya? Entonces, nosotros estudiamos a los chimpancés y los bonobos, que son nuestros primos, para tratar de reconstruir a través de distintas áreas de la ciencia cómo eran nuestros abuelos, cómo era el -huh. último ancestro común. Entonces, dentro de estos primos, tenemos algunos primos que exhiben características, o sea, muchas características comunes de partida, pero también algunas que son distintas. Conocemos más a un lado de la familia, los chimpancés, y ellos han sido, claro, famosos por ser unos políticos maquiavélicos brillantes. Los machos forman coaliciones políticas que cuando tú las describes y las lees en una página y les pones nombres que son Juan hizo esta cosa, estaba pensando en aliarse con Pedro porque quieren derrocar al macho alfa, que es Augusto, reconocerías inmediatamente características humanas. Los chimpancés, en eso nos reconocemos. También los chimpancés son una especie muy tecnológica. Manufacturan herramientas y no solo las manufacturan y las usan, pero además tienen diferencias culturales en cómo usan esta tecnología. En eso obviamente también nos reconocemos. También los Mm. chimpancés son agresivos. No, a ver, antes de entrar en el tema de la agresión, Sí. quiero decir que los chimpancés y los bonobos forman lazos muy fuertes, tienen amistad, las madres y sus hijos tienen lazos muy fuertes, también tienen, ambos machos y hembras tienen amigos,
¿ya? Entonces no hay que pensar en que los chimpancés son malos y los bonobos son buenos, los chimpancés son Claro. los diablos y los bonobos los ángeles. No, simplemente estamos hablando de dos especies que son parecidas, pero tienen estrategias evolutivas que van un poco más en una dirección que en la otra, ¿ya? Y los chimpancés son famosos porque han llevado la estrategia de la agresión mucho más allá que la de los bonobos. Entonces, ¿a qué me refiero? Que cometen infanticidio y cometen lo que nosotros llamaríamos homicidio. O sea, hay ocasiones de alta agresión donde en general, esto en general se da en el contacto entre grupos, pero también hay violencia adentro de las comunidades. Por lo general son machos que matan ya sea a otros machos adultos o también machos que matan a infantes. Es como lo que los legos llamamos como las conductas territoriales, por así decirlo. Sí, Es decir, absolutamente, claro. Y de ya. hecho las han llamado protoguerras, porque obviamente no tienen las características organizadas de la guerra que vemos en humanos modernos, pero hay conductas que son más parecidas a lo que se puede observar o que se infiere en cazadores-recolectores, donde tú tienes en el fondo patrullas de coaliciones de machos que patrullan la periferia de un territorio y si se encuentran con machos del otro grupo, pero es súper importante que están en desigualdad numérica, o sea, por ejemplo, hay 5 o 4 de un lado y encuentran a 1 o 2 del otro lado, ahí es altamente probable que va a haber un ataque. Técnicamente lo que se denomina son maleteros, entonces. Es un maleteo, sí. Sí, Sí. un maleteo que puede terminar bastante mal, sí. Ya, perfecto. Bueno, y tenemos estos otros primos, ¿cierto? Que son los bonobos, en los que tú te especializaste probablemente más que ninguna persona con la que uno pudiese hablar. Básicamente porque te adentraste además en su hábitat natural. Sí. Hasta ahora los bonobos han sido más bien estudiados en cautiverio. Por muy buenas razones, porque viven en el Congo y estudiar bonobos salvajes es muy difícil. Y hay pocos sitios donde hacerlo. Sí. Hay que atravesar el mundo salvaje para llegar a ellos. Sí, sí. Sí, bueno, pero lo hiciste y en ese sentido me gustaría preguntarte por qué es lo que viste, no solamente las distinciones, porque ya el maniqueísmo por una parte de estas dos grandes familias de primos, ¿cierto? Es una cosa, pero ¿qué fue lo que viste como estrategias de socialización en un grupo como los bonobos, ¿cierto? Que consideres que son también rasgos que compartimos, es decir, nosotros tenemos estrategias complejas de socialización igual que nuestros primos, Sí. pero no solamente esas de estructuras políticas y coaliciones de las que tú hablabas, sino que también otras estrategias. ¿Cuáles son las que compartimos fuertemente con estos otros primos evolutivos? La primera estrategia de socialización que es compleja y que la observamos en ambos humanos y bonobos es en el fondo de una hipersocialidad y con mucha colaboración y con mucha prosocialidad. O sea, son estrategias de socialización donde en el fondo varios individuos andan en proximidad física, forman lazos fuertes, se defienden, ya sea o comparten comida o lo que se llama tolerated food theft. Los adultos permiten que los infantes les roben comida, o sea, en el fondo le están donando recursos energéticos. Y hay mucha atención y como donación de capital social, si lo quieres decir así. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú tienes, en general ya sabemos que las hembras andan juntas en proximidad, viajan juntas y las decisiones de viaje son tomadas por las hembras. Que las hembras anden juntas es muy importante porque estas coaliciones de hembras permite que disminuya y tienen en bastante reducidas la agresión de los machos. Entonces, por eso que, por ejemplo, no vemos infanticidio. En los bonobos y en general la agresión de los machos es mucho más baja en bonobos que en comparación con chimpancé. Pero la estrategia de prosocialidad de los bonobos no se limita solamente al rol de las hembras. Si bien es probable que es como innovación social lo que las hembras bonobos hicieron, posibilita este nicho, que es una estrategia compleja donde obviamente participan ambos sexos. Los bonobos machos no son una especie como de machos periféricos, pusilánimes, empujados a la, como, no son, ¿cómo se llama hay un nombre para los? No, son incels.
¿Ya? Ah, ok. No, Ese es para un nada. acrónimo. Y No, voy a poner la definición abajo del programa para los que no sepan. no, un macho bono diría, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que las hembras dominantes tienen que resultar en incels? No, los machos bono están muy integrados a la sociedad bono y son machos perfectamente fuertes, musculosos, hermosos, Ujú. digamos, y con capacidad de hacer daño, pero también tienen muchas conductas prosociales y sobre todo donan tiempo y capital social a los infantes, por ejemplo, jugando. Todos los machos bonobos en general juegan con todos los infantes. Y eso no es solamente una cosa pasiva de permitir que un infante como que te salte por encima, sino muchas veces el macho adulto incluso inicia estos comportamientos. ¿Eso tiene que ver en base a tu observación con la especie o también como tú describías con el lugar donde están emplazados preferentemente los bonobos? Es que el que hayan encontrado estrategias que son más colaborativas, como tú las describes, ¿tiene que ver con el lugar a donde están emplazados también? Con los alimentos, con el estar más, con el necesitar conquistar tal vez menos o más, no sé. Esas son las preguntas que a mí se me Claro, ocurren. no, total, es que es muy buena pregunta. Mira, en general en biología pensamos siempre desde la socioecología, ya que la socioecología es, en el fondo, cómo tú miras la organización social de acuerdo a las condiciones ecológicas donde se encuentra una sociedad. Y en general entendemos bien cuáles son los principios ecológicos que determinan que las sociedades se comporten de una manera o de otra manera, no sé, hay más recursos aquí, hay menos recursos, pero también cuál es la característica del recurso, cómo está distribuido. Ya, por ejemplo, si un recurso es compartible o no es compartible. Por ejemplo, imagínate que tú tienes 2.000 calorías en un recurso vegetal, ¿ya? Uh -huh. Pero cómo tú distribuyes estas 2.000 calorías, por ejemplo, si las 2.000 calorías están distribuidas en pasto, en apio, ¿ya? Que es muy amplio y que en el fondo no vale mucho la pena pelearse, porque hay pasto acá, pero también hay pasto allá. Es distinto si las 2.000 calorías están distribuidas en un objeto que es pequeño y que es más difícil de compartir, por ejemplo, fruta o carne, ¿ya? Porque ahí inmediatamente crean las condiciones para un tipo de competencia que ya sea o no vale la pena o si no es necesaria Uh -huh. en el otro ejemplo. O sea, eso es como para darle un marco teórico a tu pregunta de que siempre cuando observamos sociedades en la naturaleza estamos haciendo la pregunta del lugar, del ecosistema, porque las propiedades del ecosistema influencian a la sociedad, que en el fondo es lo que hacen hoy día los sociólogos que miran la economía de los lugares de donde están las sociedades que estudian, es lo mismo, ¿ya? Entonces, Exactamente. claro, entonces, para llevarlo a los bonobos, claro, no solamente la economía del bosque donde ellos viven es importante, sino que además la cantidad de tiempo que han pasado en esta economía. Porque en el fondo lo que nosotros creemos es que de partida, bueno, los bosques donde están son relativamente ricos y ricos en fruta específicamente. Ya, entonces la fruta obviamente es un recurso que es alto en calorías, pero también hay otros tipos de alimentos. ¿Por qué es importante que sea alto en calorías? Porque la primera condición que es una limitante para las hembras son los recursos energéticos. Una hembra mamífero tiene como problemas de plata, por así Uh decirlo, -huh. porque en el fondo criar crías para un mamífero es costoso. Ya, primero tiene el embarazo, la lactancia, el mover a la cría, es un proceso muy lento. Entonces, para las hembras en general se distribuyen en los recursos energéticos, porque esa es su limitante. Luego, si tú piensas que el infanticidio es un problema para las hembras, para una hembra es una buena estrategia de estar junto con otra hembra porque pueden disminuir el infanticidio. Pero esta es una estrategia relativamente cara, por si piensas que si no hay, tiene que haber recursos suficientes para que las hembras estén juntos en primer lugar. ¿Ya? Claro. Entonces, eso es la respuesta a tu pregunta. Uh -huh. Estos bosques seguramente tenían suficiente fruta para permitir que hubiera una proximidad física de las hembras en primer lugar. Esa es una condición base que permite que estas coaliciones existan. Sin eso no puede haber estos bonds, no se pueden crear las coaliciones, si no se crean las coaliciones no están las consecuencias políticas. Tú, por supuesto, entiendes eso muy bien en el contexto humano.
Sí, yo lo he visto en Sí, otros primates, en otros emplazamientos, pero claro, claro. la guerra por el premio, digamos, en ciertas circunstancias se puede volver muy agresiva cuando el premio es muy escaso, ¿cierto? Mm, mm. En este caso. Oye, y precisamente a propósito de eso, porque claro, compartimos, como decíamos al inicio, ciertos rasgos biológicos, pero también sociales y podríamos decir hasta cierto punto culturales con el resto de los primates. Te quiero traer un poquitito a lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Estamos viviendo una situación que probablemente, ¿cierto? Aquí ha habido de todo, ¿cierto? Filósofos que creen que nos va a llevar a la construcción de una nueva humanidad mucho más solidaria y hay otros que creen que simplemente nos vamos a terminar matando todos entre todos, como han sido en otros periodos críticos de la historia. Pero estamos viviendo un periodo crítico de escala global y que nos ponen un conjunto de desafíos que deben ser muy raros si nos miramos como especie. Por ejemplo, el dejar algo que parece que es constitutivo de nosotros, que es la sociabilidad, por lo menos física. O sea, el distanciamiento social, yo me imagino, es una cuestión bastante contra natura, ¿cierto? Para los seres humanos. ¿Cómo estás viendo tú esto que estamos viviendo nosotros desde esta perspectiva de la antropología evolutiva, ¿cierto? Mm, Que es tu área del conocimiento. mm. Claro, nosotros somos primates sociales, nos constituimos en grupos pequeños y formamos nuestros lazos con interacciones cara a cara. La socialización cara a cara es fundamental para nosotros, tenemos todo tipo de problemas de salud mental, física, y la soledad, el aislamiento es un tremendo problema. Entonces, claro, desde ese punto de vista sí. Ahora también tenemos cerebros grandes y tenemos capacidad para viajar en el tiempo hacia adelante y hacia atrás. Entonces, nuestra capacidad de pensamiento crítico, si bien obviamente nosotros esperaríamos que fuera mayor en esta época, es una tremenda gracia y también viene junto con una capacidad de flexibilidad conductual en los humanos que es notable. Entonces, claro, nosotros necesitamos ritual colectivo, por ejemplo, necesitamos bailar, conciertos, vamos al fútbol, a misa, etcétera, etcétera. Pero también estamos demostrando que somos capaces de sobrevivir sin esto por un tiempo. Claro, ¿por cuánto tiempo? No lo sé. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de sobrevivir sin ritual colectivo? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, yo creo que va a depender un poco en nuestra capacidad de adaptación. Hoy día tenemos una herramienta que antes no teníamos, que es Internet. Entonces, Esta. claro, exacto. Entonces piensa, a mí lo que encuentro notable, notable, notable de esta pandemia en comparación a pandemias pasadas, es uno que tenemos no todo el entendimiento, por supuesto, pero una cantidad de conocimiento, si bien no es específico a este coronavirus, a los virus y a las enfermedades y a la transmisión en general. O sea, simplemente para tener un poco de perspectiva histórica, yo siempre pienso cómo hubiera sido para nosotros vivir la peste negra. Vivir la peste negra y empezar a ver a las personas a nuestro alrededor morir. Y ver algunas morir y algunas no, y algunas sufrir y algunas recuperarse. Y pensar que fue el aire, que fue alguien que cometió un pecado y no saber cómo llegaba la peste negra, pero tampoco saber por qué se iba. Nosotros como humanos adscribimos agencia, o sea, estamos siempre buscando agencia en el universo. Eso es muy obvio, que es lo que, por eso obviamente para la peste negra habían explicaciones que eran sobre todo religiosas. Y hoy día es fascinante desde el punto de vista de la psicología evolutiva ver el mismo mecanismo cognitivo en acción en cuanto a nuestra búsqueda desesperada por los culpables, por los buenos, por los malos, por el us and them, y también eso se ve mucho en las teorías conspiracionales, que en el fondo Claro. es una manera de buscar agencia. ¿Quién hizo esto? No es difícil pensar, bueno, es parte del repertorio biológico. Los virus buscan host donde reproducirse, y este virus en particular es brillante. Es más brillante que el ébola, es más brillante que el SIDA. ¿Por qué? Porque es mucho más contagioso y es menos mortal. Entonces, si tú piensas como un virus, si piensas como virus estratégico, es decir, es como el director de campaña del virus, tú no quieres ser muy mortífero, porque si tú eres muy mortífero, matas a tu host.
muy rápido, por lo tanto te quedas sin puente para poder saltar. Entonces, como un virus inteligente debiera justamente hacer lo que está haciendo no ser tan mortífero, uno, para en el fondo no matar a tu host para poder transmitirte a otro. Y dos, demorarte un poco también en hacer aparecer a síntomas. Claro. Y tres, lo otro que es como desquiciadamente brillante en este virus, es ocupar un modo de transmisión que es tan inherentemente humano, que es el contacto social. Claro, y las últimas dos, además sumadas, o tal vez esas tres características, lo hacen también, le dan la posibilidad de propagarse como se ha propagado. Es decir, si claro. Tú eres un portador asintomático durante mucho tiempo y tienes conductas sociales a través de las cuales puedes transmitir el virus, claro, le estás regalando al virus, ¿cierto?, todas las condiciones que requiere para compartirse. Claro, exacto. Y sobre todo si piensas que nosotros seguimos siendo humanos, mamíferos y primates en cuanto a nuestra sociabilidad cara a cara. O sea, ya estamos viendo lo que nos cuesta no hacerlo, pero al mismo tiempo también somos hoy, somos una sociedad altamente globalizada, donde va alguien viajar desde Wuhan a Seattle o de Seattle a Santiago, tomaba pocas horas. Entonces la combinación de densidad humana con comportamiento humano y la frecuencia de viaje era un cóctel perfecto para un virus así. Isabel, tú partiste tu camino investigativo, tu camino académico, ¿cierto? Desde la ecología, ¿no? Sí. Por ahí inició el trazado. Sí. ¿Qué has leído, qué has pensado sobre este tipo de pandemias y nuestra relación precisamente con el entorno natural? Porque claro, ya hay una pelea política, propiamente política, respecto a si este efectivamente es un virus que transmitió un murciélago en Wuhan, ¿ya? Pero adscribiendo esa teoría o no, ¿cierto? La propagación de los virus y nuestra preparación para estar con ellos también tiene mucho que ver de cómo nosotros cómo nosotros nos estamos comportando en nuestro medio natural, ¿no? O sea, hay barreras naturales que hoy día nosotros no tenemos, hemos dejado de tener. Sí, y eso en el fondo la respuesta corta, la respuesta larga esa podemos entrar a una discusión detallada, pero la respuesta corta a eso es que tiene que ver con la destrucción de la naturaleza, la destrucción de hábitats y el abuso de animales salvajes. O sea, primero que nada, la fragmentación de los hábitats naturales y la fragmentación de ecosistemas es un problema gravísimo, no solo para la zoonosis. La zoonosis es la transmisión de virus desde animales a humanos, o más bien dicho, desde animales no humanos a animales humanos. Y eso es lo que yo creo que lo que pasó esta vez. Vamos a tener más detalle a medida que avance la ciencia, pero no es primera vez que pasa. Ha pasado con el SIDA, ha pasado con el ébola y ha pasado con muchos otros virus. El 70% de las nuevas enfermedades emergentes e infecciosas vienen de animales. O sea, eso no es una gran sorpresa. Hay muchos ecólogos y mucha gente en el área que viene diciendo que esto iba a pasar por las condiciones que existían. O sea, no sé, si quieren leer a alguien, David Quammen, por ejemplo, un punto de partida, que es la combinación de que que los ecosistemas no están íntegros. En el fondo tenemos un paisaje antropogénico que ha fragmentado los ecosistemas, y entonces esto quiere decir que perdemos hábitat, que perdemos biodiversidad, y que en el fondo las barreras, en el fondo las grandes superficies de ecosistemas que están íntegros, donde no estamos nosotros metidos constantemente matando y trayendo, por ejemplo, animales a wet markets, es cada vez menor. Hace mucho tiempo que se sabe que cosas como los wet markets eran muy peligrosos, que debieran haber desaparecido. Hace mucho tiempo que hay un lobby importante para que China los hubiera cerrado. CITES, por ejemplo, ha estado muy activo en esto. Y bueno, y obviamente no fue exitoso. Por lo menos ahora, o sea, la discusión ha estado más a la luz del público. Vamos a ver lo que pasa. Oye, Isabel, lamentablemente se nos va muy rápido el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte a propósito de lo que estábamos conversando sobre las conductas. ¿Cuánto crees? Nosotros estamos viendo en el contexto de la pandemia, ¿cierto? Y del confinamiento, que en distintos países del mundo, ¿cierto? Ha sido tremendamente difícil mantener las reglas, ¿cierto? De confinamiento por
2 o 3 semanas, que comienzan a volverse permeables en la mayoría de los casos, tanto las que son más acotadas como las que son más extendidas. Mm. Eh, eh, ¿Hay algo de atavismo en ese comportamiento desde tu experiencia? Atavismo me refiero de nosotros como especie, porque claro, uno tendería a pensar que si te están diciendo que esa es la manera de dejar de contagiarte y tú estás viendo todas las posibilidades que tienes de contagiarte una vez que sales, ¿cuál es la razón? Más allá de las razones económicas, ¿cierto? Que alguien que tiene que salir a trabajar, pero no solamente la gente que tiene que salir a trabajar la que rompe esta regla. Son también otros para ir a fiestas, son también, ¿cierto? Hay distintas formas de romperla, pero pareciera haber una cierta constante, como que somos capaces de mantener la disciplina durante un par de semanas y después comenzamos a romperla, a cuestionarla. Mm. Sí, hay varias razones ahí. Una es la confianza en las instituciones, en la ciencia y en los expertos. Tenemos obviamente una crisis de confianza generalizada que tiene que ver, que está a nivel político, a nivel de la ciencia, a nivel de qué es lo que es un experto, etcétera. Eso es un factor importante. La gente siente, algunas personas sienten que le están mintiendo, se sienten manipulados, creen en las teorías conspiracionales, porque el manejo comunicacional además ha sido bastante malo, etcétera. Esa es una razón. Hay otra razón también que tiene que ver con diferencias en personalidad que mapean en la demográfica. En general, los machos jóvenes y los adolescentes tienen una ecuación del riesgo que es distinta a las personas mayores. Cuando perciben que ellos no se van a contagiar, en general pesan el riesgo de una manera distinta. Entonces tú ves la demográfica de cuáles son las personas que es más probable que quebran y en general tienden a ser la gente joven, pero también los hombres por sobre las mujeres. Aquí tenemos, y hay razones, entendemos un poco las razones de por qué es así. Después, bueno, yo creo que una razón importante es que si bien está claro que disminuir la interacción social es lo que se está tratando de hacer, también hay que buscar maneras de que las personas mantengan una mínima salud mental y salud física. Entonces, por ejemplo, el no poder hacer ejercicio afuera, outdoors, o sea, con la luz, yo creo que cerrar los parques y no permitir caminatas es un gran error. Creo que si permitiéramos eso, por lo menos podríamos hacer un balance donde ciertas restricciones serían más fáciles de mantener. Es muy difícil mantener a las personas, uno, aislada de contacto social, pero no es cualquier aislamiento, también es un aislamiento que estamos enjaulados sin luz y sin movimiento, sin hacer ejercicio. Eso es muy difícil. Es como un largo invierno. Sí, pero piensa que en el largo invierno tienes fogata y tienes otros. Este claro. Es un largo invierno sin fogata y sin otros. Entonces es más difícil. Claro, por suerte tenemos internet y tenemos estas herramientas que por lo menos lo hacen más fácil y estamos bastante coordinados, si tú piensas, a nivel global, con todos los problemas que tenemos, digamos, pero podría ser mucho peor. Isabel, quiero agradecerte muchísimo haber conversado con nosotros hoy día, es tremendamente interesante y voy a dejar además en la descripción del programa algunos links a varios de tus charlas que me parecen tremendamente interesantes para los que quieran saber un poco más de los bonobos y de esta gran familia a la que pertenecemos. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos, espero, en otro Comando Jungle, tal vez con el panel completo. Súper, me encantó el nombre, Comando Jungla. Sí. Nos vemos. Chao, Camilo, gracias. Chao. Un placer. Chao.